¿Qué es la comunicación? Es el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u otro tipo de señales. Para que la comunicación sea exitosa, el receptor debe contar con las habilidades que le permita descodificar el mensaje e interpretarlo, es decir, que ambos compartan el mismo idioma. El proceso luego se revierte cuando el receptor responde y se transforma en emisor, con lo que el emisor original pasa a ser el receptor del acto comunicativo. Para tal efecto puede distinguirse de diferentes elementos en el proceso comunicativo. El emisor, por ejemplo, es quien emite el mensaje y el receptor es quien recibe esta información. Por su parte, el canal es el medio físico a través del cual se transmite el mensaje. Este puede ser el teléfono, una carta o en presencia física. Por otro lado, el código es un sistema de signos y reglas que se combinan con la intención de dar a conocer algo. La comunicación actual es el resultado de múltiples métodos de expresión desarrollados durante siglos, los gestos, el desarrollo del lenguaje y la necesidad de realizar acciones conjuntas. Por eso, tras el paso del tiempo, se fueron desarrollando distintos medios para poder desarrollar la comunicación oral, visual, escrita y auditiva. Comunicación oral. Hay múltiples formas de comunicación oral desde la prehistoria. El hombre se podía comunicar por medio de sonidos, gritos, gestos, gruñidos. Son una de las formas más primitivas de la comunicación. Comunicación escrita. Ideogramas, jeroglíficos, alfabetos, siglas, grafitis, logotipos, entre otros. A medida que el ser humano evolucionó, tuvo la necesidad de la escritura para transmitir la información. Esto desde la escritura primitiva de los pueblos antiguos que buscaban un medio para registrar el lenguaje, utilizando señales y símbolos que pintaban en las paredes de las cuevas para enviar mensajes o designar una tribu y un sentido de pertenencia, hasta la actualidad con la fonética silábica y alfabética. Tiempo después en Egipto se inventó el papiro para escribir, seguido del pergamino que no tardó mucho en aparecer, esto sin contar con China, que había descubierto papel mucho antes que todos. A mediados del siglo XV, el inventor Gutenberg utilizó tipos móviles por primera vez para imprimir la Biblia. De esta manera se dieron los primeros correos mensuales en Europa y con ellos hojas informativas que darían inicio a los primeros periódicos que ponían actualidad al alcance del gran público, seguido por las primeras máquinas de vapor, desarrollando en las imprentas nuevas técnicas y aplicaciones de impresión. Y así continuaron los avances hasta llegar a una comunicación que acercaba fronteras, familias y amigos, la comunicación masiva. Son mensajes dirigidos a un receptor colectivo o social, entre ellos la televisión, la prensa escrita, el cine, el fax, la computadora, el internet, los teléfonos y la radio. La radio fue la primera que pudo llegar al público de una manera más directa, hasta las emociones de los radioescuchas. Esto era posible gracias al radioteatro, un audiodrama que al carecer de componentes visuales dependían del diálogo, la música y los efectos de sonido para ayudar al oyente a imaginar la historia. Años más tarde se produce una explosión del género que solo se interrumpiría con el arribo de la televisión y que se manifiesta en la creación de nuevas compañías que se nutrieron de los elementos de la radio. La radio es el medio de comunicación que ha sobrevivido a los cambios de paradigmas y que continúa en la actualidad. Después de la Segunda Guerra Mundial se crea el invento de las computadoras. Este último es el que nos ha abierto las puertas al avance vertiginoso de las que hoy se conocen como telecomunicaciones y la telefonía celular. Actualmente, más acelerado que nunca, nos encontramos con la revolución tecnológica y con una comunicación digital. Para todos estos procesos de innovación tecnológica fue necesario un cambio de paradigma. Un paradigma es un patrón o una serie de reglas. Los paradigmas establecen límites, explican cómo resolver problemas dentro de los mismos límites. Estos son funcionales, nos permiten ver el mundo, invierten la relación entre ver y creer o permitir ver. Eso es lo que ocurre cuando entendemos las reglas. Ser estricto en un paradigma lleva a la parálisis. Si no entiende lo que otra persona quiere decir, preocúpese por escuchar. Si logra entenderlo, podrá hacer un cambio con nuevos paradigmas que se utilicen en el futuro próximo. Ser futurólogo. Podemos comunicar sin pronunciar palabras, sin escribir cosa alguna. Las acciones son actividades de comunicación no verbal que tienen igual importancia que la palabra y las ilustraciones. La comunicación no verbal ha recibido menor atención y estudio científico que la verbal, ya que consiste en un modo de transmisión de información menos estructurado y de más difícil interpretación. Sin embargo, es más importante que la comunicación verbal, ya que esta última corresponde solo al 46% del mensaje.
8% palabras, 38 matices de la voz y el gran 55% restante es lenguaje corporal o no verbal. Los grafitis, como las subculturas y grupos de música, entre otro tipo de arte, también han servido para expresar infinidad de pensamientos en desacuerdo de una sociedad, donde refleja el entorno de ella, su política y su cultura. Como arte, el lenguaje corporal, también llamado body paint, viene desde el hombre prehistórico utilizando como pigmentos la tierra coloreada, carbón de madera, tiza, sangre de los animales y otros materiales que fueron útiles para lograr sus fines, en algunos de los casos como parte de una guerra, en la cual su empleo tenía la finalidad de impresionar al enemigo, como también para identificar a los integrantes de un bando, grupo o tribu como camuflaje para la caza. La pintura corporal reapareció en Occidente a finales del siglo XX hasta la actualidad. Por otro lado, los tatuajes es un arte más antiguo. Desde los tiempos neolíticos se desconoce de dónde y cómo llegó a aparecer. El tatuaje para cada cultura tiene un significado distinto. Por ejemplo, la técnica japonesa del tatuaje fue usada como un signo de discriminación para marcar esclavos y criminales. Las geishas se tatuaban el cuerpo para indicar su rango y las manos con signos alusivos a su amante. Este arte llegó a tal nivel de exquisita belleza que terminó siendo adoptado hoy como una moda o un adorno, pero lo que no cambió es su simbología de permanencia. Como música, la música es otro tipo de arte y una forma de comunicación. Por ejemplo, Pink Floyd y su álbum El Muro. Este álbum expresa la crítica a la sociedad, al gobierno y a la educación. Como su cultura, el punk comenzó con un movimiento que no daba explicaciones y buscaba incomodar a lo establecido, chocando, ofendiendo y molestando, siendo siempre lo políticamente incorrecto. Si el movimiento punk era la expresión de una juventud en rebeldía con los valores de la sociedad del momento, el movimiento gótico es pura sensibilidad. La sociedad es cruel, sus valores son falsos y se rige por la hipocresía. El mundo hiera a quienes se muestran como seres sensibles. La sociedad es un depredador de la sensibilidad del individuo, de los seres que representa el verdadero amor por alguien o por la propia naturaleza. De ahí la estética fúnebre como forma de protesta contra una sociedad que los aniquila como individuos. La comunicación es uno de los pilares básicos en los que se apoya cualquier tipo de relación humana y es provechosa en prácticamente todas las esferas de la actividad humana. Es crucial para el bienestar personal, para las relaciones íntimas, nos ayuda a superar situaciones delicadas, resolver conflictos, expresar sentimientos, defender nuestros intereses, evitar malas interpretaciones. Se utiliza para informar, para explicar, para persuadir o para entretener.